Mi esposa me agarró del brazo con una fuerza desesperada. Sus dedos se clavaban en la tela de mi traje mientras me alejaba del ruido de las copas de champán. Estábamos en la lujosa fiesta de inauguración de la mansión de mi hijo, una casa en los suburbios exclusivos de Houston, por la que yo acababa de pagar $1.200.000 en efectivo. Ella me miró con el rostro pálido y me exigió que nos fuéramos de inmediato. Mi nombre es Arturo Álvarez. Tengo 70 años y he pasado las últimas 4 décadas construyendo Álvarez Logistics, desde un solo camión oxidado hasta convertirlo en un imperio nacional. Mi esposa, Blanca, y yo trabajamos sin descanso, sudando sangre para darle a nuestro único hijo, César, la vida que nosotros nunca tuvimos. Pagamos su educación en las mejores universidades. Financiamos su costosa boda con Elena. Y apenas el mes pasado, transferí esa inmensa cantidad de dinero para asegurar su futuro. Se suponía que era el hogar definitivo para nuestro hijo y nuestros futuros nietos. O eso creía yo. La larga entrada de concreto estaba repleta de autos de lujo europeos. Los meseros servían aperitivos carísimos. Pero desde el momento en que Blanca y yo cruzamos las enormes puertas dobles, el ambiente se sentía asfixiante. César y su esposa Elena apenas estaban actuando como anfitriones. En su lugar, la madre de Elena, Fabiana, controlaba el gran vestíbulo como si fuera la dueña absoluta. Fabiana era una mujer que fingía tener raíces aristocráticas españolas, mirando siempre por encima del hombro a los inmigrantes trabajadores como nosotros. Paseaba por la sala de estar dando órdenes al personal y presumiendo las renovaciones de mármol como si ella hubiera pagado cada centavo. Yo intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que solo era una suegra pretenciosa, disfrutando del éxito de su hija. Pero entonces Blanca me sacó de la fiesta. La seguí hasta nuestro auto estacionado en la oscuridad de la calle. Ella cerró los seguros de inmediato, respirando con dificultad y aferrando su bolso contra el pecho. Le pregunté qué estaba pasando. Blanca cerró los ojos y una sola lágrima rodó por su mejilla. Me dijo que había entrado al estudio privado en el segundo piso. Fabiana estaba allí, presumiendo un documento enmarcado en la pared ante un grupo de sus amigas ricas. Se estaban riendo de nosotros. Sentí que la presión me subía a la cabeza. Le pregunté a Blanca qué había visto exactamente. Ella me miró con una mezcla de tristeza profunda y rabia pura. Me dijo que era la escritura de la propiedad. César no aparecía en ese documento. Elena tampoco aparecía. La propiedad estaba registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada, Montalvo Holdings. El aire dentro del auto se volvió denso e irrespirable. Montalvo. Ese era el apellido de soltera de Fabiana, el mismo que usaba para alardear de su falsa herencia aristocrática. Blanca me confirmó que había visto el sello oficial del estado de Texas y la fecha de registro. Se firmó exactamente después de que yo transferí el dinero. No le había comprado una casa a mi hijo. Le había comprado una finca de $2,5 millones a mi despreciable consuegra. Me quedé sentado en la oscuridad. 40 años de trabajo duro, de sacrificar cenas familiares para construir una compañía, todo para asegurar el futuro de mi hijo. Y él había tomado los ahorros de mi vida para entregarle las llaves a su manipuladora suegra. La falta de respeto era paralizante. La traición era absoluta. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número personal de César. Lo imaginé parado en esa lujosa sala, fingiendo ser el dueño de casa mientras su suegra tenía el verdadero poder. La llamada finalmente se conectó. Le dije firmemente que necesitábamos hablar en ese mismo instante. Pero no fue la voz de mi hijo la que respondió. Una risa aguda y enfermizamente arrogante resonó por el pequeño altavoz. Fabiana me saludó con profunda satisfacción. Me dijo que César estaba demasiado ocupado moviendo sus muebles antiguos a la habitación principal. Luego, con un tono burlón, me agradeció por el hermoso y pequeño regalo. La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla oscura de mi teléfono. La única respuesta en el auto fue el llanto silencioso de mi esposa a mi lado. Puse el auto en marcha y conduje directamente a casa en un silencio sepulcral. Esa noche el sueño fue imposible. Me senté en la oficina de mi casa, encendí mi computadora e ingresé al portal de propiedades del condado de Harris. Me tomó menos de 10 minutos encontrar exactamente lo que Blanca había visto. La escritura estaba formalmente registrada a nombre de Montalvo Holdings. Extraje el registro corporativo. El único miembro administrador de esa empresa fantasma era Fabiana. Imprimí cada página. La impresora zumbaba.
escupiendo la evidencia concreta de la traición de mi propia sangre. Coloqué los papeles en una carpeta manila y esperé a que saliera el sol. A las 7 de la mañana en punto, estacioné en el área ejecutiva de Álvarez Logistics. Pasé por alto mi propia oficina de fundador y caminé directamente hacia el ala financiera. César era el director financiero de mi empresa. Le había entregado ese puesto hace 3 años, creyendo que tenía la integridad para manejar el imperio que yo había construido. Empujé la pesada puerta de roble de su oficina sin tocar. César estaba sentado detrás de su enorme escritorio, bebiendo un café y mirando sus 2 monitores. Se sobresaltó al verme. Me saludó rápidamente, ocultando su sorpresa con una sonrisa ensayada. Me preguntó qué hacía allí tan temprano. No le devolví la sonrisa. Me detuve justo frente a su escritorio. Abrí la carpeta manila y arrojé los registros públicos de la propiedad directamente en el centro de su mesa. César se estremeció. Sus ojos bajaron hacia los papeles, y vi cómo la sangre abandonaba su rostro por completo. Le exigí que me explicara por qué mi pago inicial de $1.200.000 había comprado una mansión para su suegra. Le recordé que ella misma había contestado su teléfono anoche para burlarse de mí. Le di exactamente 1 minuto para decirme la verdad antes de llamar al banco y reportar un fraude financiero masivo. César comenzó a sudar. Antes de que pudiera inventar una mentira adecuada, la puerta de la oficina se abrió. Elena entró luciendo un costoso traje de diseñador, pero al ver los documentos sobre la mesa, su postura se tensó de inmediato. Su actuación de nuera dulce se evaporó por completo. Elena se paró frente a César como un escudo y me acusó de violar su privacidad. Me dijo que un regalo significaba confiar en mi hijo y que investigar a sus espaldas era tóxico y controlador. César, encontrando coraje en la presencia de su esposa, asintió y me acusó de reaccionar emocionalmente ante estrategias financieras modernas que yo supuestamente no entendía. César abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una carpeta negra. Me dijo que el mundo de los bienes raíces no era tan simple como cuando yo compré mi primera casa hace 40 años. Me explicó que para evitar impuestos federales masivos sobre donaciones, el contador de Fabiana les aconsejó usar una sociedad de responsabilidad limitada temporal. Según César, Fabiana solo estaba actuando como un fideicomisario temporal para proteger el activo. Me aseguró que en exactamente 90 días, la empresa fantasma se disolvería y la escritura pasaría automáticamente a nombre de él y de Elena. Terminó su discurso exigiendo una disculpa de mi parte por dudar de ellos. Fue una actuación magistral. La lógica sonaba muy profesional. Si yo fuera un hombre sin educación, me habría sentido inmensamente aliviado. Pero he pasado toda mi vida adulta navegando por las leyes fiscales corporativas para construir este imperio logístico. Sabía de inmediato que cada palabra que salía de su boca era una mentira meticulosamente elaborada. No usas la empresa personal de una suegra endeudada para evadir impuestos federales en una residencia principal. Era completamente absurdo. Elena dio un paso adelante y dejó que sus ojos se llenaran de lágrimas perfectamente sincronizadas. Me preguntó cómo podía pensar tan mal de ellos. Me dijo que su madre estaba haciendo un sacrificio masivo al asumir la responsabilidad legal, solo para asegurar el hogar de sus sueños. Me acusó de usar mi dinero para controlar su matrimonio. Miré a mi hijo y a la mujer que él había elegido. Entendí en ese exacto instante que confrontarlos con lógica no serviría de nada. Estaban preparados para pelear. Si quería descubrir la verdadera conspiración, necesitaba que creyeran que me habían engañado con éxito. Necesitaba convertirme en el anciano ignorante y cansado que ellos creían que yo era. Dejé que mis hombros cayeran intencionalmente. Suspiré profundamente y forcé a que mi expresión pasara de la furia fría a un agotamiento genuino. Les pedí perdón en un susurro débil. Les dije que me estaba poniendo viejo y que estas estructuras financieras modernas me resultaban muy confusas. Les aseguré que solo quería protegerlos. La tensión defensiva se evaporó al instante. César y Elena intercambiaron una mirada muy sutil de victoria absoluta. Habían ganado. El viejo había cedido. César recuperó su tono arrogante y me dijo que todo estaba olvidado, recomendándome que fuera a casa a descansar. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la pesada puerta de cristal de la oficina, arrastrando los pies como un hombre derrotado. Alcancé la manija de acero. Al tirar de la puerta, las luces fluorescentes del pasillo convirtieron el grueso cristal en un espejo oscuro y perfecto. En el reflejo del vidrio,
Vi a mi hijo lanzarse sobre su teclado. Agarró su ratón y comenzó a hacer clic frenéticamente. Estaba arrastrando una carpeta digital directamente a la papelera de reciclaje del sistema. El texto en la pantalla era lo suficientemente grande para leerlo con claridad en el reflejo. El nombre del archivo eliminado se grabó en mi mente. Transferencias de pensiones Álvarez. El viaje de regreso a casa fue un borrón de silencio calculado. Una laguna fiscal para una casa de lujo era una cosa, un simple engaño nacido de la codicia típica. Pero tocar intencionalmente el fondo de pensiones de mis empleados cruzaba una línea moral tan severa que rayaba en lo impensable. César no solo me estaba robando a mí, estaba destruyendo las vidas de personas que habían pasado toda su carrera construyendo mi compañía. Sabía que mi hijo era demasiado cobarde para orquestar un crimen financiero de esa magnitud por sí solo. Alguien lo estaba empujando. Necesitaba acceder a los servidores de la empresa en la oscuridad. Y necesitaba la ayuda de Guillermo, mi viejo auditor forense, un hombre que operaba desde las sombras. La guerra apenas comenzaba. Decidí que el primer paso de esta guerra era observar la dinámica dentro de esa mansión, cuando ellos creían que nadie los vigilaba. Compré un jarrón de cristal carísimo. Era una ofrenda de paz, el gesto perfecto de un padre anciano y supuestamente derrotado. Llegué a la inmensa finca a media tarde. La pesada puerta principal de roble estaba entreabierta por el ir y venir de los jardineros. Entré sin hacer ruido, dejando que las sombras del vestíbulo ocultaran mi llegada. Las voces me guiaron por el pasillo de mármol hasta la sala principal. Lo que vi allí me revolvió el estómago por completo. Mi hijo, el director financiero de un imperio logístico de $40 millones, estaba de rodillas. Sostenía una cinta métrica contra el borde de una enorme alfombra persa. Fabiana estaba de pie directamente sobre él, sosteniendo una taza de té de porcelana. Lo miraba con un asco absoluto. Le gritó que moviera la alfombra exactamente 5 centímetros a la izquierda. Le preguntó con voz venenosa si era completamente incapaz de seguir una instrucción tan simple. César murmuró una disculpa, sin atreverse a mirarla a los ojos. Sus manos temblaban mientras tiraba de la pesada tela. El ejecutivo arrogante que me había desafiado esa misma mañana había desaparecido. Era un sirviente aterrorizado en su propia casa, inclinándose ante los caprichos de una tirana. Di un paso pesado hacia adelante, dejando que mis zapatos resonaran contra el mármol. César se puso de pie de un salto, sacudiéndose el polvo del pantalón, con el rostro enrojecido por la humillación. Elena entró desde la cocina contigua y se detuvo en seco al verme. Le entregué el jarrón y le dije con voz cansada que venía a pedir disculpas, que quería respetar sus límites y que solo buscaba la paz entre nosotros. Fabiana sonrió con una arrogancia insoportable. Me ordenó poner el cristal en una mesa lateral y me advirtió que no rayara la madera. Aproveché el momento para excusarme y caminar hacia el baño de visitas. Sabía exactamente dónde había reclamado Fabiana su estudio privado. La pesada puerta estaba abierta. Entré rápidamente a ese espacio que olía a cuero y a perfume caro. Al rodear su escritorio, mi zapato tropezó con un cesto de basura de metal. Lo recogí antes de que alguien escuchara el ruido. En el fondo, encontré unos papeles arrugados con logotipos muy llamativos. Eran avisos finales de cobro de 3 casinos diferentes ubicados en el extranjero. Las cifras exigidas en tinta roja eran asombrosas. Fabiana no era una mujer de la alta sociedad protegiendo activos de los impuestos. Era una apostadora degenerada. Debía millones de dólares a entidades peligrosas y estaba usando a mi hijo como su salvavidas financiero. Volví a colocar los papeles exactamente como los encontré y salí de la casa. Esa misma madrugada, cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, me levanté en silencio. Blanca dormía profundamente a mi lado. Caminé por el pasillo hasta mi oficina, cerré la puerta con llave y encendí mi computadora portátil. La luz azul iluminó la habitación a oscuras. César era un joven educado, pero sufría de una arrogancia cegadora. Creía que los nuevos protocolos de ciberseguridad que instaló eran impenetrables, pero olvidó que yo codifiqué los portales de acceso administrativo originales hace 20 años. Escribí una serie de credenciales ocultas que no se habían usado en más de una década. La pantalla parpadeó en verde. Estaba dentro. Entré directamente al libro mayor del director financiero, el sistema nervioso central de mi empresa. Busqué anomalías en los pagos a proveedores. Y finalmente lo vi.
un pago mensual recurrente de $30,000 clasificado vagamente como consultoría logística. El dinero iba directamente a una cuenta a nombre de Fabiana. La indignación me quemaba la garganta. César estaba drenando las cuentas para pagar las deudas de los casinos. Moví el cursor para descargar la prueba irrefutable. Pero antes de que la barra de progreso apareciera, la pantalla se congeló por completo y brilló con un color rojo violento. Una advertencia de máxima seguridad apareció en el monitor. Decía que se había detectado una anulación administrativa y que el director financiero estaba siendo alertado de inmediato. La trampa se había cerrado. César sabía ahora mismo que alguien lo estaba cazando. Apagué la computadora a la fuerza. Saqué una pila de viejas carpetas físicas de mi portafolio de jubilación y las esparcí por el escritorio, para que pareciera el desastre de un anciano confundido. Volví a la cama y esperé el amanecer. A las 6:15 de la mañana, el crujido de unos neumáticos derrapando en mi entrada rompió la calma. Alguien golpeó la puerta principal con una fuerza frenética. Bajé las escaleras lentamente, despeinándome el cabello gris y desacomodando mi bata para parecer recién despertado. Abrí la puerta. César estaba allí, jadeando, con los ojos inyectados en sangre. Llevaba la misma ropa arrugada del día anterior. Parecía aterrorizado, esperando encontrar a agentes federales en mi sala. Me dijo que los servidores habían sido violados a las 2 de la mañana y que el rastro apuntaba a mi casa. Preguntó desesperado si algún hacker había entrado. Dejé que mis hombros se hundieran. Me froté las sienes como si tuviera un fuerte dolor de cabeza matutino. Le dije en un susurro avergonzado que no había ningún hacker, que había sido yo. César se quedó petrificado. Le expliqué con voz temblorosa que no podía dormir y quise revisar mis ahorros de jubilación. Le dije que su nuevo sistema era imposible de entender, que puse mis viejas contraseñas, y la pantalla se puso roja y empezó a brillar. Le confesé que me asusté tanto que simplemente desconecté la máquina de la pared. El alivio absoluto inundó el cuerpo de mi hijo. El terror en sus ojos se disolvió, siendo reemplazado instantáneamente por esa repugnante arrogancia de siempre. Soltó un suspiro dramático y miró al techo, pidiendo paciencia. Me dijo con tono condescendiente que estaba demasiado viejo para jugar con tecnología avanzada. Me ordenó que la próxima vez llamara a su asistente si quería ver mis papeles. Asentí dócilmente con la mirada en el suelo. Él se dio la vuelta y se marchó tranquilo, creyendo que su padre era un idiota inofensivo. Esa misma noche, llamé a Guillermo y le ordené que destrozara la vida de mi hijo. La oportunidad perfecta para conocer los resultados de Guillermo llegó ese mismo viernes. Blanca había preparado una cena familiar. César, Elena y Fabiana llegaron luciendo como la imagen perfecta del éxito. Se sentaron a mi mesa, bebiendo mi vino. Fabiana tomó su tenedor de plata y miró la comida de mi esposa con desdén. Dijo que el asado era muy rústico, perfecto para llenar los estómagos de los obreros y albañiles. Blanca bajó la mirada, dolida por el insulto. Yo sonreí con una expresión vacía y estúpida, dándole la razón a Fabiana para mantener mi fachada. En ese momento, el teléfono desechable vibró en mi bolsillo. Lo saqué bajo la mesa sin borrar mi sonrisa ingenua. Eran mensajes de Guillermo. El primer texto confirmaba que la supuesta empresa consultora era falsa, pero el segundo mensaje hizo que mi sangre se helara. César no solo estaba robando $30,000 al mes. Guillermo descubrió que Fabiana le debía más de $2 millones a un violento sindicato criminal en Macao. Para mantener a la mafia alejada, César cruzó la línea más imperdonable de todas. Estaba vaciando $4 millones directamente del fondo de pensiones de los empleados de Álvarez Logistics. Mi hijo estaba quemando el futuro de hombres y mujeres que dieron sus vidas por mi empresa. Pero había más. Guillermo me ordenó salir de la casa inmediatamente. Me levanté de la mesa, excusándome para tomar un poco de aire fresco. Caminé por el césped húmedo hasta un estacionamiento oscuro detrás del centro comunitario. Guillermo me esperaba dentro de su auto apagado. Me entregó una carpeta gruesa. Me dijo que César era un cobarde y necesitaba un chivo expiatorio cuando el sistema colapsara. Usó mi firma digital para falsificar documentos que me convertían a mí en el único garante personal de las deudas criminales de Fabiana. Si la mafia venía a cobrar, o si los federales investigaban, todo el rastro apuntaba a mi cabeza. Iba a ir a prisión por los crímenes de mi hijo. Pero César sabía que la auditoría anual externa llegaría en 3 semanas.
Sabía que los inspectores verían el dinero desaparecido. Guillermo sacó un último documento protegido en plástico. Era un borrador legal. César y Elena estaban a punto de presentar una petición de tutela médica de emergencia la próxima semana. Iban a testificar que yo sufría de demencia severa y que estaba destruyendo mi propia empresa. Planeaban encerrarme en un asilo psiquiátrico de máxima seguridad en Nevada. Me aislarían del mundo, sin poder hablar con abogados ni autoridades, mientras ellos se quedaban con todo el imperio. Iban a enterrarme en vida. Regresé a mi casa y seguí actuando como un pobre viejo senil. Esa misma noche preparé la trampa final. Imprimí un documento oficial, redactando la transferencia total e inmediata de mi poder como director ejecutivo a nombre de César. Lo dejé en el centro de mi escritorio, junto a una pluma de oro, sin firmar. Oculté una cámara microscópica en el lomo de un libro antiguo y enfoqué el lente directamente al papel. Luego, le pedí a Blanca que empacara una pequeña maleta. Abandonamos nuestra casa como fugitivos en la noche y nos encerramos en una suite segura de un hotel en el centro de la ciudad. Conecté mi computadora a la señal de la cámara oculta. Nos sentamos en la oscuridad del hotel, mirando la pantalla. A la 1:15 de la madrugada, la pesada puerta de mi oficina se abrió. César y Elena entraron moviéndose como ladrones profesionales. César vio el documento sobre el escritorio. Lo leyó rápidamente, y una sonrisa de pura maldad iluminó su rostro. Se volvió hacia Elena y le dijo que yo era un viejo idiota, que estaba tan aterrorizado por perder la memoria que les estaba entregando las llaves del reino en bandeja de plata. Elena soltó una carcajada despiadada. Dijo que yo solo era una vaca lechera vieja esperando a ser exprimida. César tomó la pluma de oro y sonrió. Dijo que me haría firmar ese papel voluntariamente en la gran cena de Fabiana este próximo viernes, y que el lunes por la mañana, finalmente me encerrarían en el psiquiátrico de Nevada para siempre. Blanca se derrumbó a mi lado. Lloró con una violencia que sacudía todo su cuerpo, escuchando a la mujer que acogió en su familia burlarse de mi existencia. La mujer que había dado a luz a ese monstruo finalmente comprendió que su hijo estaba muerto. No dije una sola palabra para consolarla. Solo la abracé con fuerza. Mis ojos seguían fijos en la pantalla brillante. Observaba a esas dos ratas miserables celebrando felices dentro del laberinto que yo había diseñado meticulosamente para ellas. El amor paternal que alguna vez me cegó se evaporó por completo, siendo reemplazado por un frío e inquebrantable deseo de venganza absoluta. Dejaría que tuvieran su gran cena de gala este viernes. Sería la última de sus vidas. Para asegurar que así fuera, pasé los siguientes 3 días moviéndome en las sombras con una precisión despiadada y calculada. Vendí mis carteras de acciones personales en el extranjero. Transferí la inmensa hipoteca principal de Álvarez Logistics fuera de la compañía, pasándola directamente a mi fideicomiso privado. En un solo movimiento legal, pasé de ser el fundador vulnerable a convertirme en el acreedor supremo e intocable de mi propia empresa. Guillermo, mi auditor forense, preparó todo el papeleo con las autoridades federales. La trampa estaba lista. El viernes por la noche llegó con un calor opresivo, típico de Texas. Blanca y yo subimos por el largo camino de entrada de la mansión. Los inmensos portones de hierro estaban abiertos de par en par. El patio circular estaba repleto de autos europeos de lujo. Fabiana había invitado a toda la élite adinerada de Houston para presumir su nueva vida de aristócrata. Una vida que estaba siendo financiada gota a gota con el sudor y el futuro de mis camioneros. Entramos al inmenso vestíbulo de mármol. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en una esquina. Fabiana llevaba un vestido de seda apretado y un ostentoso collar de esmeraldas. Reía a carcajadas, sosteniendo una copa de champán mientras contaba historias inventadas sobre sus inversiones. César estaba de pie justo detrás de ella. Su rostro estaba pálido, cubierto por una fina capa de sudor nervioso. Apretaba contra su pecho la carpeta de cuero negro, que contenía el documento de cesión de poder que yo había dejado de carnada en mi escritorio. Fingí que mis manos temblaban. Caminé lentamente apoyado en un bastón grueso de madera. César soltó un suspiro de alivio al verme tan frágil. Creyó que su plan funcionaba a la perfección. Me guió hasta una silla de terciopelo en la sala, tratándome con el cuidado condescendiente que se le da a un enfermo mental. Fabiana comenzó a pasear a sus invitados ricos por la casa, alardeando del mármol italiano.
Blanca se mantenía en silencio, tratando de ser invisible cerca de las cortinas. Pero Fabiana no podía permitirle esa paz. Quería demostrar su dominio absoluto. Detuvo su caminata y miró a mi esposa con una sonrisa venenosa. Le dijo en voz alta que los meseros contratados eran unos inútiles. Le ordenó a Blanca que tomara una bandeja de plata y sirviera los aperitivos a los invitados, añadiendo que ella estaba muy acostumbrada a servir comida en su pequeña cocina de clase obrera. Los invitados adinerados guardaron silencio, incómodos por la crueldad de la escena. Blanca se sonrojó profundamente, pero mantuvo su dignidad intacta. No discutió. Tomó la pesada bandeja de plata y comenzó a caminar entre la gente, ofreciendo la comida en silencio. Elena la miraba con una sonrisa burlona y superior. Apreté los puños sobre la empuñadura de mi bastón, obligándome a respirar despacio. La furia me quemaba por dentro, pero tenía que esperar el momento perfecto. Finalmente, pasamos al gran comedor formal. La inmensa mesa de caoba estaba iluminada por un pesado candelabro de cristal que goteaba luz sobre nosotros. César se sentó directamente frente a mí. Puso la carpeta negra sobre la mesa. Su desesperación era tan grande que casi se podía oler. Se inclinó hacia adelante y me deslizó el documento falso de renuncia, junto con una gruesa pluma de oro. Me dijo en un susurro cargado de amenaza que yo estaba haciendo el ridículo, que mi mente estaba fallando frente a todos, y que necesitaba firmar ese papel de inmediato para cederle el control total de la empresa. Si no lo hacía, juró que me encerraría en un asilo a la mañana siguiente. Creía firmemente que la amenaza de perder mi libertad me haría llorar y suplicar por piedad. El comedor entero quedó en un silencio sepulcral. Todos los invitados nos miraban. No me encogí de miedo. No solté ni una lágrima. Miré la pluma de oro sobre el documento. La tomé lentamente con ambas manos. César amplió su sonrisa, completamente convencido de que había ganado la guerra. Apliqué presión sobre los extremos del metal y partí el grueso barril de oro por la mitad. Un fuerte crujido resonó en la habitación, como si un hueso se hubiera roto. La tinta negra estalló, manchando el papel falsificado y arruinando el inmaculado mantel blanco. Dejé caer los pedazos rotos sobre la mesa. Me puse de pie. Ya no temblaba en lo absoluto. Dejé el bastón a un lado, alzando mi postura hasta recuperar toda la autoridad de mis 70 años. Miré a mi hijo a los ojos y le dije con absoluta claridad que estaba despedido. César se quedó congelado. La arrogancia desapareció de su rostro, dejando solo una confusión absoluta y terrorífica. Intentó hablar. Intentó decir que yo estaba teniendo un episodio de demencia, pero levanté la mano con dureza. Miré hacia la puerta principal y di un asentimiento firme. Las pesadas hojas de madera del comedor se abrieron de golpe. Guillermo entró con paso decidido. A su lado, caminaban dos agentes federales con trajes oscuros y el rostro inexpresivo. Las placas oficiales brillaban bajo la luz del candelabro. Los invitados soltaron gritos ahogados. La elegante cena de Fabiana se evaporó en un segundo. Miré a los amigos ricos de mi consuegra. Les dije en voz alta y firme que mi hijo había intentado convencerlos de que yo estaba perdiendo la cabeza. Les expliqué que todo era una táctica desesperada para ocultar un crimen corporativo imperdonable. Les revelé que Fabiana no era ninguna aristócrata europea, sino una apostadora compulsiva, que le debía $2 millones a un violento cartel criminal en Macao. Fabiana se llevó las manos al pecho, sin poder respirar. Sus amigos se apartaron de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Señalé a César. Les dije que este cobarde no solo desvió dinero de las cuentas operativas de mi empresa. Revelé que había robado $4 millones del fondo de pensiones de mis empleados para pagar las deudas de su suegra, falsificando mi firma para culparme a mí. Los invitados jadearon de asco. Elena se cubrió el rostro con las manos, llorando de pánico al ver que su mundo de cristal se hacía añicos. Fabiana intentó correr hacia la salida. Sus costosos tacones resbalaron en el piso pulido. Los agentes federales la interceptaron de inmediato. Le torcieron los brazos por la espalda y le pusieron pesadas esposas de acero inoxidable. Ella gritaba y lloraba histéricamente, rogando ayuda a sus amigos adinerados, pero absolutamente nadie se movió. La arrastraron fuera de la casa como a una vulgar delincuente. César cayó de rodillas sobre la alfombra persa. Lloraba desconsoladamente, frotándose la cara con las manos temblorosas.
Saqué un documento notariado del bolsillo interior de mi saco. Le dije que el $1.200.000 que pagué por esa casa no fue un regalo de un padre amoroso. Era un préstamo corporativo de Álvarez Logistics, condicionado estrictamente a su empleo en la compañía. Le expliqué que, al estar despedido por fraude financiero masivo, el préstamo entraba en incumplimiento inmediato. Yo era el dueño absoluto de cada ladrillo, cada candelabro y cada pedazo de mármol de esa estúpida mansión. Les di 24 horas exactas para empacar lo que pudieran cargar en sus manos y largarse de mi propiedad. Si no lo hacían, mis guardias de seguridad privados los echarían a patadas a la calle. Elena soltó un grito estridente. Se giró hacia César, con el rostro desfigurado por el odio, y lo abofeteó con toda su fuerza. El sonido resonó como un latigazo. Le gritó que le había prometido seguridad y dinero. Le dijo que pediría el divorcio esa misma noche y que ella no iría a una prisión federal por su incompetencia. Elena dio media vuelta y salió corriendo de la mansión, abandonándolo por completo a su suerte. César se arrastró por el suelo hacia mí. Agarró el dobladillo de mi pantalón, suplicando por una segunda oportunidad. Lloraba como un niño aterrorizado, rogándome que no dejara que lo metieran en una celda. No sentí nada. Retiré mi pierna de su agarre patético. Tomé la mano de Blanca y salimos juntos de esa casa, caminando hacia la noche fresca y dejando a mi hijo rodeado de las absolutas ruinas de su vida. Al día siguiente, me paré frente a mis empleados en el almacén principal. Los miré a los ojos y les dije la amarga verdad. Y luego, frente a todos ellos, transferí mi dinero personal para restaurar hasta el último centavo de sus fondos de jubilación. Compré una casa pequeña y modesta a las afueras de la ciudad para Blanca y para mí. Un lugar con un jardín tranquilo, muy lejos de la codicia y el veneno de la alta sociedad. Semanas después, en una fría y oscura noche de noviembre, una violenta tormenta azotó Texas. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia helada golpeaba las ventanas con furia. A la medianoche en punto, el timbre de nuestra casa sonó con desesperación. Alguien golpeaba la puerta frenéticamente, luchando contra el ruido del viento. Me levanté de la cama, me puse mi bata de lana y caminé por el pasillo a oscuras. Abrí la pesada puerta de roble. César estaba de pie en el porche. Estaba empapado hasta los huesos, temblando violentamente por el frío extremo. Su traje, que alguna vez costó miles de dólares, estaba destrozado y cubierto de lodo. No tenía maletas, ni teléfono, ni un centavo a su nombre. Llevaba días viviendo en las calles, huyendo de las autoridades y de la mafia. Cayó de rodillas en el concreto mojado de mi entrada. Lloraba con grandes sollozos y me suplicaba que lo dejara entrar. Decía que todo había sido culpa de Elena y de Fabiana, que ellas lo habían manipulado, que lo habían presionado hasta volverlo loco. Me rogaba que lo dejara dormir en el duro suelo del garaje, solo por esa noche, para no morir congelado en la tormenta. Seguía siendo el mismo cobarde de siempre, completamente incapaz de asumir la culpa de sus propios crímenes. Lo miré desde arriba. El viento helado cortaba mi rostro, pero mi corazón era de hielo. Le dije con voz profunda y firme que yo le había entregado un imperio. Le di una vida de privilegios que yo construí, rompiéndome la espalda. Y a cambio, él intentó encerrarme en un manicomio para robarme hasta el alma. César extendió las manos temblorosas, rogando por su vida. Le dije que ya no era mi hijo. Le dije que solo era una triste consecuencia de su propia codicia, y que las consecuencias en este mundo se enfrentan a solas. Di un paso atrás hacia el interior de mi casa y empujé la pesada puerta de roble. Escuché su último grito ahogado antes de girar la cerradura de metal, silenciando sus lamentos para siempre. Regresé lentamente a la sala de estar, donde el fuego de la chimenea ardía con un resplandor cálido y protector. Blanca me miró en silencio y me tomó de la mano. Nos sentamos juntos a escuchar la lluvia, sabiendo que nuestro legado estaba a salvo y que, finalmente, la tormenta había terminado.